Entonces vamos marcando las coordenadas del punto. Este punto tiene 3, 3. La primera componente es la X, la segunda es la Y. Y voy a necesitar más espacio acá. Este sería el punto entonces que tiene, este punto P que tiene por coordenadas 3 de X y 3 de Y. Y el punto Q que es 3, 8. Bueno, vamos a suponer que ahí sea 8. ¿Sí? Dice, la primera componente la X, 3 de X. 3 de X y subo hasta ¿dónde? Hasta 8. Más o menos por acá. Ahí está el punto Q. Bueno, la recta que pasa por estos dos puntos, por P y Q, es una recta vertical. Bueno, sería más o menos así. Acá tiene que cortar en 3, chicos. Ahí tiene que pasar por 3. Vamos a suponer que ahí sea 3. Entonces la recta viene y hace esto. ¿Sí? Ahí está. Pasa por 3. Es una recta vertical que corta el eje de las X en 3. Entonces vamos a leer, dice, la pregunta es, ¿qué puede decir de ella? Bueno, que es una recta vertical. ¿Sí? Y fíjense en que en las rectas verticales va a pasar esto, ¿ves? Ustedes toman dos puntos, fíjense, cualquier punto de paso de la recta vertical, y van a ver que comparten, ¿qué cosa? La misma abscisa. ¿No? Las abscisas son iguales. ¿Sí? Las rectas verticales siempre, todas las abscisas son iguales, todas. Todas. Es una recta vertical donde las abscisas siempre son iguales. ¿Sí? De cualquier punto. Si yo tomo este punto, por ejemplo, este punto, va a valer ¿cuánto? Va a valer ese punto. 3 de X y ¿cuánto de Y? 1. Siempre la componente de X, ustedes van a ver que va a ser 3. ¿Sí? Siempre va a ser 3. Bueno, y después pregunta, dice, bueno, ¿qué puede decir de ella? Bueno, ya hemos dicho que es vertical. ¿Y cuál es su ecuación? ¿Cuál sería la ecuación en este caso? Como corta el eje de las X, intersecta el eje de la X, la ecuación va a ser X. La ecuación va a ser X. X igual a, bueno, ¿dónde corta el eje X? ¿En dónde? En 3. Como corta en 3, la ecuación de esta recta vertical va a ser X igual a 3. Siempre la ecuación es dónde corta el valor numérico donde corta el eje. ¿Sí? Ustedes vean dónde corta. Si yo tengo una recta vertical, supongamos que acá sea menos 1, supongamos, ustedes ven que la recta viene, bueno, se fue a cualquier lado acá. Supongamos que, a ver, acá está el 0. Supongamos que ahí sea menos 1. Entonces usted tiene una recta que hace más o menos esto, que corta ahí en menos 1, quiere decir que la ecuación de esta recta vertical va a ser X igual a menos 1. Siempre entonces está dado por el valor numérico donde corta el eje, ¿verdad? En este caso el eje X. Estas son rectas particulares, horizontales y en este caso vertical. Bueno, así se hace entonces el punto 10. Bien. Vamos a ver este temita que nos va a permitir resolver varios de los puntos que siguen en las actividades. Función lineal. A ver, la función lineal, la representación gráfica de una función lineal siempre es una línea recta. Ustedes van a graficar y van a tener siempre una línea recta. ¿Sí? Una línea recta, sí. Siempre una línea recta, nada de curva, no, siempre una línea recta. Por eso ahí puse la función lineal. La gráfica es siempre una línea recta, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la expresión algebraica que tiene la función lineal? Acá le podemos llamar A, M, bueno, voy a usar la letra M, no importa el nombre, es lo mismo, ¿sí? Esta es, digamos, la ecuación, ¿sí?, explícita que tiene una función lineal. ¿Qué es M? M es un número real, un numerito que aparece ahí, que está al lado de la X siempre,
como multiplicando, es lo que se llama pendiente. Ya vamos a dar un ejemplo con números. Esa es la pendiente. Y este numerito que aparece solito, también un número real, ahí que aparece ahí, ¿sí? Que está solito, que no lleva X, esto es lo que se llama ordenada, así se llama, ordenada al origen. Así se llama, chicos. ¿Sí? Entonces, este numerito es la pendiente y ese numerito es la ordenada al origen. Veamos un ejemplo de una función lineal. Por ejemplo, igual a 5x menos 2. Ahí tengo una función lineal. Si yo le digo, a ver, ¿cuál es la pendiente de esta función lineal? Bueno, la pendiente es el numerito que acompaña a la x, sería el 5. Y la ordenada al origen viene a ser el menos 2. ¿Lo ven? Entonces, la pendiente sería 5 y la ordenada al origen es menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que vean la forma, la expresión, la forma que tiene la función lineal. Siempre es así, ¿ves? Un numerito con x, fíjense que la x está elevada siempre a la 1, ¿no? Por eso muchas veces también este tipo de función, ahí tiene grado 1, ¿sí? Esta es una función siempre de grado 1. Siempre es de grado 1, puede ser 2, tiene que ser de grado 1 siempre. Entonces un numerito ahí seguido de una x y acá sumando o restando, puede también estar restando, un numerito que es lo que se llama ordenada al origen. Ese no lleva x, este sí. Borramos este 1 porque ya se sobreentiende que siempre hay un 1 ahí. Así, entonces, si ustedes ven esto, ya saben que es una función lineal. ¿Sí? Siempre va a ser función lineal. Ahora vienen y me ponen esto, ya no es lineal. Eso quiero que tengan bien en claro. Para que sea función lineal tiene que ser x a la 1, de grado 1. Entonces todas estas rectas que yo voy a poner acá, todas estas funciones son función lineal. Todas estas son rectas, todas estas que estoy dibujando a continuación, todas estas son rectas. Fíjense en x a la 1, la 1, la 1, o sea, la x de mayor exponente a la 1. Todas son rectas. Yo dibujo estas funciones y todos me van a dar una línea recta. Ahora vamos a explicar cómo se dibuja. ¿Bien? Antes de pasar a explicar cómo se dibuja, quiero decir algunas cositas con respecto a la pendiente. Borramos esto. Quiero decir una cosa con respecto a la pendiente. Si la pendiente es positiva, ¿sí? Mayor que 0, positiva, mayor que 0, lo mismo, positiva, mayor que 0. También se pone así, mayor que 0, es lo mismo, ¿sí? Cuando la pendiente es positiva, vamos a decir que la recta es creciente. La recta es creciente, o sea que ustedes van a dibujar, la recta va a quedar así, digamos. Mirando de izquierda a derecha es como que la función va a ir subiendo, ¿no? Y cuando la pendiente es negativa, van a ver que la recta es decreciente. Es decir, que mirando de izquierda a derecha es como que la función ve como si estuviera bajando. Ejemplo de función creciente, podemos decir, por ejemplo, no sé, 3x más un medio. Fíjense en que dice que si la pendiente, el numerito ese que acompaña a la x, ¿sí? Ese numerito que acompaña a la x es positivo, fíjense, 3 es un número positivo, entonces yo puedo decir que esta recta va a ser creciente. Ya vamos a ver cómo se dibuja. Ahora, ¿cómo sería un ejemplo de una recta decreciente? Bueno, podemos dibujar, no sé, que diga menos 2x, por ejemplo, más 7, qué sé yo, algo así. ¿Ven? Entonces yo, por ejemplo, fíjense ahí, la pendiente es un valor negativo. Entonces, como es negativa la pendiente, yo puedo decir que esta recta, cuando dibuje, va a ser una línea recta que, si yo miro de izquierda a derecha, es como que va bajando. Va decreciendo. ¿Bien? Muy bien. Vamos a explicar cómo se grafica, cómo se hace la gráfica de una función lineal. Pero antes me quiero detener en algo muy importante que tiene que ver con la ordenada al origen. ¿Se acuerdan que ese numerito que estaba al lado ahí, ese que estaba solito, que no lleva X, es la ordenada al origen? Chicos, ese numerito, ¿sí? Siempre me indica dónde la recta corta o intersecta el eje de la Y. ¿Sí? Donde corta al eje Y o al eje de las ordenadas. Siempre, ¿sí? Al eje Y. Donde corta, donde intersecta al eje de las Y.
corta o intersecta al eje Y. ¿Bien? Es decir, que si usted tiene una recta que diga, supongamos 3x más 2, quiere decir que esta recta, ahora ya vamos a explicar cómo se dibuja, pero este 2 ya me está diciendo ahí, ese 2 solito me está diciendo que esa recta pasa o corta el eje de la Y en 2, que pasa por ahí. Ya explicamos igual cómo se grafica, pero ya este 2 me está diciendo que corta ahí en 2, siempre, ¿sí? Si dice, supongamos que tengamos, no sé, menos un medio x y acá le dice menos 3. Quiere decir que 1, 2, 3, supongamos que sea menos 3 acá. La recta esta va a cortar ahí al eje de las Y en menos 3. Siempre ese numerito me indica dónde corta, dónde intersecta al eje de las Y. Bien, graficamos. Vamos a explicar cómo se grafican las funciones. Vamos a citar un ejemplo. (3x más 2). A ver, acá tenemos espacio para dibujar. Igual no necesitamos mucho acá. Acá está el eje X, siempre todo en el plano cartesiano, por supuesto, ¿verdad? Ustedes ya van a tener todo esto graduado, misma distancia, recuerden, respeten siempre la misma distancia. Eso es sumamente importante. Estos son los valores positivos de Y. Marquen más o menos lo que ustedes vean que van a necesitar. A veces me preguntan eso. ¿Cuántos valores tengo que...? Bueno, ustedes vean más o menos cuántos van a... Es más, hay algunos chicos que no marcan los valores, pero tienen que saber, si no marcan los números, tienen que saber cada rayita qué valor representa, ¿verdad? Si lo marcan es mejor. Bueno, ¿cómo graficamos? Presten atención a esto, la gráfica. Para graficar, lo primero que vamos a hacer, vamos a mirar la ordenada al origen. Eso es lo primero que tengo que mirar, porque ese es el valor que me va a indicar el punto de partida. Habíamos dicho que ese valor es donde corta, donde intersecta el eje de las Y. Bueno, lo marco a ese valor. ¿Dónde corta el eje Y? En 2. Ahí corta. Por ahí pasa la recta. Entonces el paso 1. Esto se dibuja en 3 pasos. Paso 1, marco la ordenada al origen, o sea, ¿dónde corta el eje Y? Paso 2, miramos acá la pendiente. Miramos el numerito ese que está al lado de la X. Ese es el paso 2, ¿sí? Segundo paso. Escuchen bien. Si ese numerito es positivo, subo. Si es negativo, bajo. ¿Sí? Si el numerito ese que está al lado de la X es positivo, subo. Si es negativo, bajo. En este caso es negativo. Quiere decir que voy a bajar. ¿Cuánto bajo? 3, porque dice 3. ¿Desde dónde bajo? Y desde el 2 que había marcado. Yo estoy parado acá en 2. Desde ese 2 tengo que bajar 3 unidades. ¿Sí? 3 unidades desde el 2. Sería 1, 2 y 3. Voy a parar acá en menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces marque 2 y bajo 3. 1, 2 y 3. Y ahora me desplazo, el tercer paso y último paso. ¿Qué hay acá abajo del menos 3? Si no hay nada, hay un 1 invisible. Si no hay nada, hay un 1 invisible ahí que no se lo ve, pero está ahí, sabemos que está, es un 1 invisible. Es el tercer paso. Que se me va a indicar que me desplazo, ¿sí? Me desplazo hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. Entonces, repito, vamos del comienzo. Había marcado el 2, ¿sí? Marqué en el eje y el 2. Bajo 3 unidades desde el 2S. Entonces 1, 2 y 3. Acá, ahí estoy paradito. Y el número que está ahí abajo me indica cuánto me muevo a la derecha. Siempre a la derecha. Como hay un 1 invisible, me muevo 1. Desde acá me muevo un lugar. Ahí. Siempre manteniendo la escala. Si a mí me dice moverte 1, me tengo que quedar, me tengo que desplazar, es como que voy a quedar debajo del 1, sería, ¿verdad? Si tenía un 2, quedo debajo del 2 y así, ¿sí? Tengo que mantener, digamos, las coordenadas. Bueno, y ahí está, y lo marco. Listo. Entonces, la recta va a quedar así. Tienen que unir el primer punto, o sea, el punto de partida, y el último, ¿sí? El primer punto y el último. Con la regla, ustedes van a poner la regla acá y van a trazar.
Bueno, con la regla útil le va a salir mejor que a mí. Van a trazar y le va a quedar más o menos así. Une los puntos que pasan, une la recta, une los puntos y ahí queda determinado la recta. ¿Lo ven? Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que quiero graficar esta función. ¿Quieren que lo haga ahí nomás? Lo grafico acá. ¿Cómo sería? Paso 1. El paso 1 es marcar la ordenada al origen en el eje de la Y, o sea, ¿dónde corta el eje Y? ¿A dónde corta el eje Y ahí en ese caso? Corta el menos 1. ¿Dónde anda el menos 1 acá? El eje Y. Acá está el menos 1. Ahí. Ahí está el menos 1. Es el primer puntito. Este es el primer paso. Paso 2, acá. Este es el paso 1, paso 2. El paso 2 es este. Si es positivo, subo. Si es negativo, bajo. En este caso, como es un 3 positivo, subo. ¿Cuánto subo? 3. Entonces, desde ese menos 1 que había marcado, voy a subir 3 unidades. 3 escalones. 1, 2 y 3. Quedó acá. Y ahora me desplazo 2 unidades. El tercer paso, 2 unidades hacia la derecha. Desde acá, acá había quedado, ¿verdad? 2 unidades hacia la derecha. Entonces sería 1 y 2. Siempre manteniendo la escala, ¿ves? Tengo que estar ahí, tengo que mantener las coordenadas, 2. Entonces 1, el primer punto con el último, y ahí yo tengo entonces la recta, que pasa por esos 2 puntos. ¿Lo ven? Entonces repito, había marcado menos 1, subí 3, 1, 2, 3 y me desplazo, me muevo 2 lugares hacia la derecha. Marco el punto y unimos el primer punto y el último. Y ahí tengo la recta que pasa por esos 2 puntos. Así se grafica una función lineal. También, recuerdan, en el secundario, también se puede graficar con tabla esto, pero ¿qué vamos a graficar con tabla si tenemos una manera más práctica, más inmediata de graficar? Esto se hace en cuestión de segundos. ¿Sí? Bueno, veamos qué nos pide ahí en las actividades, los ejercicios, qué nos dicen ahí. Ya podemos resolver varios puntos con lo que hemos explicado ahí. Bueno, vamos a hacer punto 11. Ya con la explicación que hicimos antes podemos desarrollar algunos puntos de ahí, algunos apartados. Dice el punto 11, en las siguientes funciones lineales, recuerden que esto es una función lineal, ¿sí? ¿Sí? Chicos, esta función, esta forma también le llaman forma, esta es la forma explícita, ¿no? Esta es la forma explícita de la función lineal. ¿Por qué se llamará explícita? ¿Saben por qué explícita? Porque la y está despejada. Cuando la y aparece despejada, está en forma explícita. Ahí van a ver que en el apartado 11, en el punto 11, van a ver algunos ejercicios que no está la recta en forma explícita. Esta es la forma explícita. ¿Sí? Esta es la forma explícita. Entonces, explícita es cuando dice y igual a, no sé, 7x más un medio, Tiene que decir y igual, tiene que estar ahí despejada. Porque si a mí me ponen esto, por ejemplo, algo así, esto que también es una función lineal, aunque no parezca, es una función lineal, pero no está en forma explícita porque la y no está despejada. Inclusive aparece igualada a 0, fíjense, que tiene un nombre, se llama implícita, se llama cuando está igualada a 0. Cuando está igualada a 0 se llama implícita. Cuando está la y despejada se llama explícita. Bueno, pero esta es lo que nos interesa, la explícita, ¿sí? Porque ustedes para graficar tienen que estar en forma explícita. Para poder indicar la pendiente y la ordenada tiene que estar en forma explícita, ¿sí? Siempre tiene que estar en forma explícita para poder analizar la función. Siempre es conveniente que esté así, ¿no? En forma explícita, ¿sí? Esto también es una función lineal, aunque no parezca, porque fíjense en que la x es de grado 1, como indicamos acá, y la y también, de alguna manera, es de grado 1. Entonces es una función lineal, aunque no esté en forma explícita. Bueno, entonces retomando el ejercicio, dice el apartado A, nos da una función medio abreviada, medio resumida, porque dice y igual a 3x, dice la función, y igual a 3x.
Y dice, en las siguientes funciones lineales, indica cuál es la pendiente, dice. Y la ordenada al origen, y representa gráficamente. Bueno, todo vimos, todo lo que nos piden ya lo hemos visto. La pendiente, ¿cuál es la pendiente? El numerito que acompaña a la X, sería ese. La pendiente para nuestro ejemplo, para nuestro caso sería el 3. ¿Sí? Ese numerito que acompaña, que está al lado de la X, que está como multiplicando ahí, ¿no? Como si tuviese un por invisible. La ordenada al origen es el numerito que está solito y que nos lleva X. Pero acá no hay nada. Y si no hay nada, ¿qué quiere decir? Es como si yo tuviese un 0. Como si estuviéramos sumando o restando un 0. Como es 0, ¿para qué lo poner? Si es 0 no tiene sentido poner nada. Entonces no ponemos nada, ¿ves? Entonces cuando no aparece nada acá sumando y restando, cuando no aparece ese numerito, quiere decir que la ordenada al origen vale 0. Entonces esta es una recta de pendiente 3 y ordenada al origen 0. ¿Lo ven? Bueno, y después dice represente gráficamente. Bueno, hacen el plano cartesiano, todo lo que ya hemos explicado, ¿sí? Dice, tengo que graficar esto. Acá están las divisiones. Recuerden que tienen que ser iguales, chicos, porque después le va a dar cualquier cosa si no dibujan iguales esto, ¿no? La misma distancia. No importa que no le pongan los números acá abajo, pero que las distancias sean iguales. Eso sí es importante. ¿Cómo grafico esto? Bueno, ¿cómo hemos explicado que a ver qué gráfica? Se marca primero la ordenada al origen. Como la ordenada acá vale 0, porque no aparece ningún número, quiere decir que arranco de ahí. Entonces la ordenada acá sería 0. Arranco de ahí, es el paso 1. El paso 2 era, marco lo que me dice ahí. Dice 3, subo 3. 1, 2, 3. Ahí. Y es el paso 2, perdón. Y el paso 3 es moverme hacia la derecha 2 unidades. Perdón, 1. Ahí dice 1. No hay nada y entonces hay un 1 invisible. Sería 1 ahí. Que sería debajo de este 1. ¿Se entiende? Entonces, marco 0. Ahí, el eje ahí. Corta el eje ahí en 0. Subo 3. 1, 2, 3. Y me desplazo 1 hacia la derecha. Unimos los dos puntos y ahí tenemos la recta, la gráfica de la función y igual a 3x. ¿Lo ven? Después hay un apartado B, ahí que dice y igual a 2x más un quinto. ¿Cómo hago ahí? Bueno, siempre a veces las fracciones en la matemática nos dan un poco, ¿no? Lo hacen un poquito más complejo siempre la cosa. Pero acá no pasa nada, está todo bien acá. ¿Cómo queda acá la cuestión? Bueno, decíamos, a ver, primero indiquemos, ¿qué nos dicen? Que demos la pendiente, borremos esto. Nos piden que indiquemos la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cuánto sería en ese caso, para esta función, la pendiente? La pendiente es el numerito, ese que acompaña a la x. Para nuestra recta, para nuestro ejemplo, la pendiente es 2. La ordenada al origen vendría a ser un quinto. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora acá viene el tema cuando tenemos que dibujar. Hacemos el plano cartesiano. ¿Cómo vamos a dibujar acá? Vamos a hacer una división un poquito más grande. Voy a hacer que 1 sea acá, chicos, porque necesito más. Ese número es muy chico, ya lo van a ver. Bueno, acá es 1, 2 y así. Supongo que acá sea 2 y aquí sea 3. Bueno, ¿cómo grafico? Era, marco primero esto, ¿se acuerdan? Es el primer paso. Marco un quinto. ¿Cómo marco un quinto? Van a tomar la calculadora y van a dividir 1 por 5. 1 se divide por 5 es igual a 0,2. Hagan con la calculadora y van a ver que le da 0,2. Un quinto es 0,2. Entonces, cuando tengan un número fraccionario acá en la ordenada al origen, lo van a dividir. 0,2. ¿Dónde anda 0,2? Y por acá debe ser 0,5. Y 0,2 está un poquito más abajo, ¿no? 1, 2, bueno, ponerle que sea por acá. Por ahí más o menos. Más o menos, ojo, ¿no? 0,2 por ahí.
En realidad 0,2 recuerden que es un quinto, ¿no? 0,2 es un quinto. Por acá más o menos. Entonces marco esto. Luego paso acá, segundo. Subo 2 unidades. Ojo ahí cuando van a subir las 2 unidades. Cuando van a subir las 2 unidades, voy a borrar esto para no confundir. Cuando van a subir las 2 unidades tienen que respetar, digamos, la escala, ¿no? Si acá es 0,2 y yo tengo que subir 2 unidades, subo normalmente 2 unidades, pero tengo que respetar la escala, digamos. ¿Sí? Entonces yo tendría que subir, fíjense, hasta acá sería hasta 1,2. Y después, como son dos subidas, hasta 2,2. ¿Entienden cómo es? Porque es 0,2. Entonces 0,2, voy a 1,2 y a 2,2. Tienen que mantener la escala. No es que de 0,2 si subo 1 me voy hasta 1. No, tengo que mantener la unidad. ¿Sí? Bueno, y quedo acá. Y el último pasito era, me desplazo una unidad a la derecha. Ahí ya me muevo normalmente. Sería debajo del 1 o por encima del 1. Sería ahí. Entonces unimos el primer punto con el último y ahí tenemos la ecuación, la gráfica de la función. Y ahí está. Y así van a graficar. Entonces, ojo con esto. Cuando tengan fracciones van a tener que dividir y van a tener que trabajar con esos decimales. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Así como tienen que hacer cuando hay decimales. Bien. Veamos este ejercicio donde acá aparece, fíjense, es una función lineal. Recuerden que ustedes ven la x a la 1, la y a la 1 es una función lineal. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Esa función lineal no está expresada en la forma explícita. Lo que estábamos hablando recién. La forma explícita es cuando la y aparece despejada. Es decir, dice y igual a... Bueno, ahí no dice eso. Esta ecuación o esta forma se llama implícita. Cuando está igualada a 0 se llama implícita. Pero no me interesa. Lo que nos interesa es la forma explícita, porque yo de la forma explícita veo cuál es la pendiente, cuál es la ordenada al origen, sé cómo voy a dibujar y toda esa cuestión. Entonces lo primero que tengo que hacer es llevar a la forma explícita, es decir, despejar la letra I. ¿A dónde está la letra I acá? En este término me aparece la letra I. Despejo, hago pasaje de términos. Todo este término es negativo, lo bajamos igual. Y todo lo que no sea I va a pasar hacia la derecha, segundo miembro. Menos X pasa al segundo miembro, como dice menos, pasa como más X. Y más 1 pasa como menos 1. Ahí está. Y el 2 negativo va a pasar, porque tengo que despejarla ahí lo interpreto como que está, yo le decía que siempre es como que está multiplicando ahí, ¿no? Hay como un por invisible. Va a pasar dividiendo. Ojo ahí cuando pase dividiendo, ¿no? Ojo cuando pase dividiendo. Porque está multiplicando y pasa dividiendo, no pasa más 2, ¿no? No es que está restando y pasa sumando. Está multiplicando el menos 2 y pasa dividiendo. Como menos 2, no cambia el signo, ¿sí? Pasa dividiendo con 0 el mismo signo. Bueno, pero todavía no tiene la forma, la estructura de la función lineal, porque yo acá tengo 2 términos y acá todavía no está bien definido. Vamos a acomodar para que quede 2 términos. Entonces vamos a distribuir propiedad distributiva. Sería x sobre, porque esto es una división, sobre menos 2. Y acá sería menos 1 sobre menos 2, o sea, propiedad distributiva. El menos 2 se va a distribuir para cada término. ¿Bien? Y ahí está, ahora sí ve, ahí están los 2 términos, ahí está la pendiente y acá aparece la ordenada. Lo vamos a acomodar, acá me falta el menos, chicos. Lo vamos a acomodar a esto, lo vamos a acomodar. Voy a borrar todo esto, recuerden que siempre hay que llevar la forma explícita. Lo vamos a acomodar, así lo podemos graficar y ver la pendiente y la ordenada y todo. Dice I igual. Acá quiero que vean. Acá adelante, en forma invisible, hay como un 1. Un 1, Un 1, o sea, un medio. Yo voy a poner un medio de X, es lo mismo. Se lo ve mejor. Si ustedes ponen como un medio de X, lo ven mejor ahí. ¿Qué pasa con este menos? Este 1 invisible es positivo.
y este es negativo, más dividido en menos, menos. Entonces esto lo podemos ver como menos un medio en realidad. ¿Sí? Negativo, más dividido en menos, menos. Menos un medio. ¿Bien? Y por este lado tengo dos menos. El menos del número y el menos, o sea, el menos del número que se encuentra arriba y el menos del número que está abajo. Si tengo dos menos, por la regla de los signos yo puedo dividir y me da más. Menos dividido por menos, más. Tratemos de acomodar la expresión para que quede más fácil para leer, para graficar, para ver cuál es la pendiente y la ordenada. Entonces, acá cuando aparezcan dos signos, así dividan, ¿ve? Acá ustedes dicen, ¿qué pongo? Acá tengo dos menos, bueno, dividan, menos, dividido en menos, más. Acá también, ¿ve? Había como dos signos, bueno, más, dividido en menos, menos. Y ahí está, y ahora sí. Y ahí ya puedo indicar tranquilamente cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. La pendiente es el numerito que acompaña a la X, por lo cual será menos un medio. La ordenada al origen será un medio positivo. Bien, por último, la gráfica. La gráfica de la función. Hacemos el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Las divisiones, recuerden, de mantener siempre las mismas distancias, porque después le va a salir cualquier cosa. Acá también, siempre todas iguales. Todas tendrían que valer iguales, estas todas medidas iguales, o sea, la misma escala. No es necesario que le pongan los numeritos, pero sí saben qué representa cada división. Bueno, a ver, ¿cómo se grafica? ¿Se acuerdan? Primero marco esto en el eje de las Y. Como es una fracción, ¿qué les dije yo? ¿Qué les he enseñado? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con esto? Lo van a dividir. 1 dividido por 2, 0,5. Si acá es 1, agrego algunos valores ahí. Si acá es 1, ¿dónde será 0,5? En la mitad. ¿Será por acá? Ahí es 0,5, que es lo mismo que decir un medio. ¿Sí? Ahí, en la mitad. Por ahí pasa el recto, es mi punto inicial, punto de partida. Luego dice, paso 2, bajo una unidad. Desde ese valor que he marcado, bajo una, porque dice 1, bajo 1. Tienen que conservar la escala, ¿no? ¿Dónde sería? ¿Dónde tendría que marcar? Sería acá. Ahí, ¿ve? Mantener la escala. O sea que voy a caer, subo o baja, voy a caer en la mitad, sería de la unidad. Entonces 1 sería acá. Es como que va a caer en menos 0,5. Ahí sería 1, ¿sí? En la mitad, digamos, del intervalo. Entonces, había marcado un medio, bajo 1, porque es negativo, bajo. Si era positivo, subía y caía acá. Y me desplazo 2 hacia la derecha. Ahí ya mantengo la unidad normalmente. Normalmente, ese sería 1 y 2, debajo del 2. ¿Está bien? Ahí, debajo del 2.